Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de la historia y la filosofía del cruyffismo, el estilo de juego que revolucionó el fútbol y que marcó al Fútbol Club Barcelona. ¿Sabe quién fue Johan Cruyff? ¿Y por qué es considerado el padre del cruyffismo? ¿Sabes cómo influyó en Pep Guardiola y Xavi Hernández, los herederos de su legado? ¿Sabes qué pasó con el cruyffismo cuando el club entró en una crisis deportiva y económica? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas y más, quédate hasta el final del video y descubre todo lo que necesitas saber sobre el cruyffismo. Y si te gusta el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal para más videos sobre fútbol y su historia. ¡Empecemos! En primer lugar, es necesario conocer quién es Johan Cruyff. Johan, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, hizo su debut en el equipo de su ensueño, el Ajax, a la edad de los 17 años. Rápidamente el mundo se dio cuenta de que era un jugador excepcional. Durante su tiempo en el Ajax, el equipo logró ganar 6 ligas y 3 copas de Europa, con Johan siendo el primer jugador en ganar 3 balones de oro. El estilo de juego del Ajax, conocido por su presión alta y posesión de balón, cautivó a Cruyff. El Real Madrid buscó fichar a Johan, llegando a un acuerdo con el Ajax, pero finalmente Johan rechazó completamente esta oferta y decidió fichar por su rival, el Fútbol Club Barcelona. Este fichaje se convirtió en el más caro de la historia, pero valió totalmente la pena, ya que desde ese momento el Fútbol Club Barcelona cambiaría por completo su historia con la llegada del futbolista holandés. En el Barça llegaba a un equipo en crisis total, ubicado en el penúltimo lugar de la tabla. Sin embargo, desde la llegada de Johan Cruyff, el equipo no volvió a perder. En esa temporada se produjo un suceso histórico. El Barça derrotó al Real Madrid en el Bernabéu por 5-0, conocido como La Manita. Este acontecimiento se repetiría más adelante. Los equipos que tenían la suerte de contar con su presencia parecían verse influenciados por su estilo de juego, el cual amaba profundamente, un fútbol de posesión y presión alta. Esto también se vio reflejado en la selección holandesa, en el que Cruyff era el máximo referente y se jugaba un fútbol basado en la posesión. La naranja mecánica enamoró al mundo entero con su fútbol y aplastante presión, en el que todos los jugadores se movían en todas las posesiones. A esto se le conoció como el fútbol total. Poco después, Cruyff se retiraría como jugador y se convertiría en el director deportivo del Ajax, aunque esto no duraría mucho tiempo, ya que cuando tuvo la oportunidad volvió a ser el entrenador. Una vez más, el Barcelona se interesó en él y en 1988, Johan Cruyff regresaría al Barcelona. Aunque el legado de Johan Cruyff como jugador fue muy impresionante, fue como entrenador que se convirtió en la figura más influyente en la historia del Fútbol Club Barcelona. Desde el principio, su estilo de juego fue bastante irregular, basado en la alta presión, una tendencia de balón significativa y un caos de posiciones en el campo. El enfoque de Cruyff era tener la posesión del balón, pero no solo por tenerlo, sino para llegar lo más rápido posible a la portería rival y causar daño. El equipo tardó en adaptarse, pero en 1990, el Barça comenzó a destacar y se le conoció como el Dream Team, logrando ganar 4 ligas consecutivas y la primera Copa de Europa en la historia del club. Uno de los jugadores más importantes en este proceso fue Pep Guardiola, quien aprendió cada lección de Cruyff y luego implementó su filosofía de juego. Cruyff dejó al Barça en 1996, pero más allá de las victorias y los títulos, dejó un legado imborrable, una nueva forma de ver el fútbol y una filosofía que se convirtió en el famoso ADN del Barça. Esta filosofía no solo se implementó en el primer equipo, sino en todas las categorías del Fútbol Club Barcelona, lo cual se refleja en los 32 canteranos que debutaron hoy en día. La filosofía de Johan Cruyff era enseñar a los niños a jugar el estilo del fútbol que él amaba. Basado en la posesión del balón, él creía que si los niños aprendían este estilo desde pequeño, lo perfeccionarían como adultos. Además de enseñarles a jugar el fútbol, Cruyff convirtió la Masía en una escuela que inculcaba valores tanto como personas como en su formación académica. La Masía se estableció como una escuela deportiva con el propósito de acompañar al deportista desde el primer día que llegaba al club y forma parte de las categorías inferiores, brindándoles la formación deportiva, académica y personal, preparándolos para la vida en general. Esta filosofía llegó a los niños de las inferiores del Barça, incluyendo a jugadores como Carles Puyol, Xavi Hernández, André Iniesta, Lionel Messi y Gerard Piqué. Es evidente que Cruyff tenía razón, ya que si desde pequeños aprendían a jugar el fútbol con posesión, solo lo perfeccionarían más. Además, se le enseñaba valores para que no se desviaran del camino correcto. Pep Guardiola, el jugador que más admiraba el estilo de Cruyff,
fue elegido para entrenar a esta generación, con la asesoría de Johan Cruyff y la decisión de Joan Laporta. Guardiola aplicó todo lo que aprendió de Cruyff. Desde su estilo de juego, filosofía y valores, el equipo trabajaba con una alta intensidad, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Pep Guardiola fue la persona perfecta para entrenar a jugadores como Iniesta, Xavi, Puyol, Messi, entre otros. Como entrenador aplicaba los mismos conceptos que habían aprendido desde niño, lo que les permitió adaptarse perfectamente al equipo en el año 2007, cuando el Barça estaba sin alma. Bajo la dirección de Guardiola, el equipo ganó 67 partidos y se convirtió en el mejor equipo de la historia. No solo ganaron todo, sino que lo hicieron con el estilo cruyffista, caracterizado por el espectáculo y el respeto ganado a nivel mundial. Guardiola perfeccionó el estilo de Cruyff, aplicando los mismos conceptos pero con más orden y menos caos. Los jugadores respetaron sus posiciones, a excepción del ataque, donde constantemente cambiaban de posición, logrando un equilibrio perfecto entre orden y caos, lo que los hacía imprevisibles para los rivales. Uno de los jugadores que mayor entendió la filosofía de Guardiola fue Xavi Hernández, quien también se nutrió de los conceptos de Cruyff. Desafortunadamente, en el club llegó un presidente que no compartía el cruyffismo y estaba en contra de su estilo. Poco después de dejar el cargo, se abandonó la filosofía que había dado tanto éxito al equipo. Poco después, Guardiola también se marchó, declarando que era por cansancio, pero claramente fue debido a las decisiones que se estaban tomando en el club y que iban en contra de la herencia de Johan Cruyff. A lo largo de los años, el equipo fue de mal en peor, a pesar de mantenerse en la cima de Europa durante muchos años. El fallecimiento de Johan Cruyff en el 2016 dejó a Pep Guardiola y a todos los que lo conocían muy dolido. Lamentablemente, el equipo que tanto amaba estaba siguiendo un camino equivocado y no respetaba el legado de Cruyff, dando prioridad a fichajes caros en lugar de apostar por la cantera. El club se destruyó tanto deportiva como económicamente, y Josep Bartomeu, un amigo de Sandro Rosell, se convirtió en uno de los mayores villanos en la historia del Barça. Cuando el club tocó fondo, llegó a la presidencia alguien que buscaba devolver al Barça el estilo que nunca debió perder. El cruyffismo confió inicialmente en Ronald como entrenador, pero se dio cuenta de que no era la persona indicada para devolver la filosofía del juego del Barça. En su lugar, apostó por Xavi Hernández, jugador emblemático del Barça de Guardiola, quien defendía y comprendía a la perfección el estilo del club. Xavi afirmaba que el estilo era innegociable y que el Barça debía jugar el estilo cruyffista, el fútbol más complicado pero efectivo cuando se juega bien. En su primera temporada como entrenador, Xavi ya dejó claro que el Barça debía jugar al estilo cruyffista, demostrándolo con una contundente victoria por 4-0 contra el Real Madrid. Según la historia, el juego orquesta del Barça de Xavi será el entrenador del equipo en el futuro. El cruyffismo no solo es un estilo de juego, es una filosofía que va más allá de posiciones. Es una forma distinta de ver el fútbol, enfocada en el espectáculo, los valores y el saber ganar y perder. Es más que ganar títulos, es ganar jugando bien. Johan Cruyff, gracias por todo. Han pasado 18 años desde el debut de Messi en el FC Barcelona, como un canterano más, con el interés de Ronaldinho, quien ya conocía su potencial. Messi solía tener una sonrisa cuando jugaba, algo que no se veía actualmente en su etapa con el PSG. Nos encontramos ante el inminente final de Lionel Messi. Para muchos, es un día que deja una marca, ya que Messi dejó al Barça. Y hasta aquí llegamos con esta emocionante historia sobre el cruyffismo y su impacto en el FC Barcelona. Si te ha gustado el contenido y quieres estar al tanto de todas las novedades sobre el futuro de Lionel Messi y el regreso del estilo cruyffista al Barça, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal, El Once Ideal, para no perderte ningún contenido del Deporte Rey. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!